Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase. Vamos a iniciar con nuestra primera clase de formación en el puesto de trabajo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que trabajamos el día de ayer, ¿no? La introducción de todo lo que vamos a desarrollar en todo el periodo de este curso. En esta presentación, en este contenido, vamos a trabajar todo el contexto actual del mercado laboral, todas las competencias que nos ofrece este mercado laboral sobre el cierre y la apertura de nuevos mercados y nuevas industrias, justamente que están requiriendo lo que son competencias en los puestos laborales, la capacitación continua del capital humano, cómo es que influye mucho estos recursos humanos que son el eje principal de toda organización, de todo centro de trabajo, la capacitación en el puesto de trabajo, sobre todo la formal y la informal, el método de los 4 pasos. Esos son los contenidos que vamos a desarrollar en todo este periodo de clases, donde vamos a ir conociendo paso a paso toda la estructura de este contexto actual del mercado laboral, sobre todo, ¿no? La formación en el puesto de trabajo es un método de aprendizaje en el que los empleados adquieren los conocimientos que necesitan al mismo tiempo que están trabajando. O sea, mientras ellos están laborando, ellos se están capacitando, están desarrollando una capacitación continua, ¿no? Porque a medida que va avanzando la industria, va avanzando las tecnologías de la información, los empleados necesitan mucho de estas capacitaciones, ¿no? Por eso es que a medida que ellos van trabajando, van adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? A diferencia de la formación clásica, ¿no? En este planteamiento, la práctica es la principal fuente de enseñanza, ¿no? La práctica, ¿no? La práctica cotidiana, la práctica diaria que se emplea aquí, ¿no? La mejor manera de aprender es con la práctica, dice, ¿no? Esta es la base de la formación en el puesto de trabajo, un método muy efectivo que consiste en que los empleados aprendan mientras trabajan y se enfrenten a situaciones reales. Obviamente, ¿no? Cuando nos enfrentamos a situaciones reales es donde realmente nosotros adquirimos mayores conocimientos, ¿no? La mejor manera de aprender es con la práctica, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas tiene? ¿Y cómo se aplica, ¿no? ¿Para qué sirve? Es útil para incorporar nuevos empleados a la empresa de forma que empiecen a ser productivos desde el primer día. Al fomentar la participación y la interacción entre los empleados y clientes, se acelera el aprendizaje y el intercambio de experiencias, ¿no? Aquí hay mucho abarca la gestión del conocimiento, ¿no? Se aprende haciendo, ¿no? ¿Cómo aplicarla? Después de las capacitaciones y la supervisión, el empleado debe poner en práctica todo lo aprendido en un mundo real. Así es. Entonces, en el contexto actual del mercado laboral, ¿no? Los cambios tecnológicos aceleran las formas de producción. Así es, los cambios tecnológicos aceleran las formas de producción, ¿no? Este es el contexto actual del mercado laboral, ¿no? Cuando hablamos de este contexto actual del mercado laboral, decimos que los acelerados cambios tecnológicos de las formas de producción y organización del mercado productivo, acrecentada por la competencia creciente, por los efectos de la globalización y la necesidad de adecuarse muy rápidamente a estos cambios para no quedarse rezagados. O sea, las empresas que se duermen y no se adaptan a estos cambios, ¿no? Son empresas que van a caer y van a ser abarcadas por las grandes empresas, sobre todo, ¿no? Sobre todo las que están inmersas en tecnología, ¿no? Dice, no hay que olvidar que la realidad productiva actual es muy cambiante. En consecuencia, exige personas capaces de adecuarse rápidamente a los cambios. O sea, uno tiene que estar en competencia para poderse adecuar a esos cambios. No es suficiente aprender nuevos conocimientos y habilidades, sino que debemos formar personas capaces de aprender continuamente. La formación continua, ¿no? Va de la mano de la gestión del conocimiento, es decir, que sean capaces de adquirir nuevas competencias de manera permanente. Este es un gran desafío de la educación en todos sus niveles, incluyendo por supuesto a la formación profesional técnica, el cual incluye fundamentalmente a los empresarios sobre todo, ¿no? Así es, incluye a los empresarios, ¿no?
Aquí hablamos justamente de una mirada en perspectiva del siglo que acaba de finalizar, ¿no? Muestra la magnitud e intensidad de estos cambios, ¿no? Que justamente lo hablamos en la clase del día de ayer, ¿no? Donde las economías cerradas y los estados proteccionalistas están en cierre, ¿no? Y están en apertura las economías abiertas y estado benefactor, ¿no? La oferta de mercancía entre países está en cierre, ¿no? Y está en apertura la intensificación de la globalización económica. Las innovaciones tecnológicas temporales, ¿no? Y de introducción muy lenta, ¿no? Aquellas empresas que están en lentitud en tecnologías, ¿no? Están en cierre, ¿no? Y van a ser, están en apertura esas nuevas tecnologías permanentes y de producción inmediata sobre todo, ¿no? Están en cierre la producción de masa, ¿no? Y está en apertura la producción de diversificada, ¿no? Diversificada sobre todo, ¿no? Está en cierre la centralidad de la acción y está en apertura la centralidad del conocimiento. La centralidad del conocimiento, ¿no? Déficit educativo de amplios sectores de la población, ¿no? Está en cierre, ¿no? Y está en apertura el incremento de años de educación de la mayoría de la población, acompañado de una profunda segmentación en el acceso y en los conocimientos adquiridos. Cierre, ¿no? Empleo estable de por vida. Apertura, movilidad y transitoriedad. Cierre, trabajo asalariado. Apertura, crecimiento del trabajo informal urbano. Está en cierre las organizaciones con estructuras piramidales, ¿no? Que también lo explicamos ayer, ¿no? Y están en apertura las organizaciones con estructuras horizontales, donde el jefe obviamente llega a todos los empleados, ¿no? No hay que pasar muchas barreras para llegar, ¿no? Al gran jefe, ¿no es cierto? Está en cierre el incipiente incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Y está en apertura el incremento sostenido de la partición femenina. Ya, en esta primera unidad justamente, como estaba explicando, ¿no? Cuando estábamos hablando del contexto actual del mercado laboral, ¿no? Y estábamos explicando justo que la tecnología y la automatización predominan entre las competencias para dominar los empleos del futuro. La transformación digital ha acelerado su paso y ciertos sectores, ¿no? Y actividades ya operan plenamente en un entorno digital y se preparan para implementar las últimas tecnologías e innovaciones que cambiarán el enfoque de muchos ámbitos, ¿no? La realidad productiva, ¿no? Actualmente es muy cambiante. En consecuencia, exige personas capaces de adecuarse rápidamente a estos cambios, ¿no? No es suficiente aprender nuevos conocimientos y habilidades, sino que debemos formar personas capaces de aprender continuamente, es decir, que sean capaces de adquirir nuevas competencias de manera permanente, ¿no? Este es un desafío de la educación en todos sus niveles, incluyendo, por supuesto, a la formación profesional técnica, ¿no? Justamente que se acaba de explicar, ¿no? El cual incluye fundamentalmente a los grandes empresarios, ¿no? Justamente estaba hablando de esto, ¿no? Del nuevo perfil del trabajador, ¿no? El nuevo perfil del trabajador dice, frente a la repartición funcional estanca, se instaura una creciente responsabilidad y autonomía del trabajador a partir de saberes pluridisciplinares y conocimientos generales transversales, ¿no? Aquí está el continuo conocimiento en varias disciplinas, sobre todo. Frente a la parcelación fordista, se reclaman las polivalencias o ampliación del campo de acción individual, ¿no? Que esto se tomó por el gran éxito que tuvo Henry Ford, ¿no? En su época después de la Guerra Mundial, ¿no? Cuando comenzó a hacer su gran industria, ¿no? En los autos. Frente a la rigidez jerárquica, se espera mayor autonomía y creciente comunicación interdisciplinaria, con priorización de las tareas de coordinación y animación. Frente a los conceptos estáticos de transferencia de tecnología y control de la calidad en el área de producción, se visualiza una conceptualización dinámica según la cual la tecnología se gestiona cuando no se crea y la calidad se construye desde el inicio y durante todo el proceso de producción. Frente al trabajo de masas, el empleo se crea casi
¿no? Casi en su generación pasa a tener gran trabajo continuo sobre todo, ¿no? Aquí justamente hablamos, ¿no? A los conceptos estáticos, hablamos del empleo que se crea más casi de uno a uno o en su generación pasa a tener gran protagonismo a la pequeña, mediana y microempresa. Los procesos se desarrollan local y el autoempleo sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? A ver un momentito, vamos a poner mute por acá porque estamos grabando la clase. No sé quién me está haciendo bulla. Ya está, encontré. Muy bien, dice, el nuevo perfil del trabajador requiere el pasaje del cumplimiento mecánico de funciones a la aplicación de las capacidades en situaciones concretas y evolutivas. Por todo ello, el trabajo en el actual contexto requiere de sujetos que construyan de forma activa su propio derrotero laboral, con capacidad de identificar y valorar sus recursos, con una actitud de búsqueda de apoyo y voluntad de superación para sus limitaciones que los posicione como gestores de sus propias oportunidades de empleo. Así es, como gestores de sus propias oportunidades de empleo. Ese es justamente el nuevo perfil del trabajador, ¿no? Un trabajador competente, las competencias en el desarrollo de estos paradigmas, justamente este es una de las tareas que se les ha dejado en el foro, cuando habla de las competencias en el desarrollo del nuevo paradigma educativo, ¿no? El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, la administración del conocimiento y la necesidad de patrocinar y gestionar la diversidad hacen necesario un entorno educativo significativo diferente, ¿no? Hoy en día el mundo se caracteriza por sus cambios acelerados, una serie de factores generales tales como la globalización, el impacto de las tecnologías de la información y comunicación, esta gran administración, ¿no? Hacen que los retos de este cambio y la naturaleza de estas fuerzas, así como la velocidad con la que se producen, han sido ampliamente documentados en su cierta literatura. Se comenta en los diversos foros internacionales cuando comienzan a hacer sus debates, ¿no? El paradigma de la enseñanza-aprendizaje se está produciendo un cambio en el cual los esfuerzos educativos se centran cada vez con mayor intensidad en el individuo que aprende. Esta es lo que se le dice, ¿no? La sociedad del conocimiento, ¿no? Los cambios acelerados, ¿no? El paradigma de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sobre todo esta educación continua, ¿no? Estos grandes paradigmas es también la sociedad del aprendizaje, ¿no? Estas ideas están íntimamente relacionadas con la concepción de la educación dentro de un contexto más amplio. Educación continua, donde el individuo necesita ser capaz de aprender a manejar su conocimiento, actualizarlo, seleccionarlo, lo que es apropiado para un contexto determinado, estar en permanente contacto con las fuentes de información. Ustedes tienen todo el tiempo las fuentes de información a su disposición, ¿no? Tienen ahí la tecnología a su alcance, ¿no? Comprender lo que aprendió de tal manera que pueda ser adaptado a situaciones nuevas y rápidas y cambiantes sobre todo. La necesidad de conocer y valorar el conocimiento tiene también su impacto en las cualificaciones y en la construcción de los programas educativos que conduzcan a las titulaciones sobre todo. En este contexto, la consideración de las competencias junto con la valoración del conocimiento ofrecen innumerables ventajas que concuerdan con las demandas que surgen en este nuevo paradigma, ¿no? Aquí justamente habla de la reflexión sobre los perfiles ocupacionales, las competencias que emergen como elementos integradores capaces de seleccionar entre una amplia gama de posibilidades, los conocimientos apropiados para determinados fines, ¿no? Estas tecnologías son procesos complejos y a veces discontinuos, cuyos efectos en los individuos sufren variaciones. Sin embargo, la tendencia de dirigirnos hacia una sociedad del aprendizaje ha sido aceptada ampliamente y se halla
consolidada desde hace algún tiempo. Esto supone el desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje. Hablamos mucho del aprender, hacer sobre todo, ¿no? Hacer y aprender, ¿no? Aquí justamente radica mucho la práctica sobre todo, ¿no? Dice, lo expresado anteriormente se relaciona explícitamente con el cambiante papel del docente, ¿no? Mucho tienen que ver aquí los docentes sobre todo, que es la persona que estructura el proceso del aprendizaje, es el protagonista principal de la enseñanza y articulaciones de conceptos claves, así como que es el supervisor y director del trabajo de los estudiantes, cuyos conocimientos son evaluados, pasa a ser a la visión centrada en el estudiante, un acompañante en el proceso de aprender, que ayuda a que estudia a alcanzar estas competencias con las que se ha desarrollado sobre todo. Si bien el papel del docente continúa siendo crítico, se desplaza cada vez más hacia él como un consejero, un orientador, un motivador, que señala la importancia y lugar de las áreas del conocimiento, la comprensión y la capacidad necesaria para aplicar sobre todo ese conocimiento. A ver, vamos a ver. Aquí están justamente los nuevos paradigmas que se han enfocado en todo este conocimiento, ¿no? Las interacciones, sobre todo, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad y del mercado de trabajo. Los cambios afectan también el enfoque de las actividades educativas, los materiales de enseñanza y una gran variedad de situaciones didácticas, puesto que estimulan el compromiso sistemático del estudiante con la preparación individual o un grupo de temas importantes, presentaciones de feedback, sobre todo las presentaciones interactivas, sobre todo, ¿no? Además, este desplazamiento de incorporación de conocimientos a resultados del aprendizaje se refleja en la evaluación del estudiante, que de estar centrada en el conocimiento como referencia dominante y a veces única, pasa a incluir una evaluación basada en las competencias, capacidades y procesos estrechamente acelerados con el trabajo y las actividades que conducen el progreso del estudiante y a su articulación con los perfiles ocupacionales definidos con anterioridad. Todo esto muestra una gran rigidez de estrategias de evaluación, así como la consideración del aprendizaje de las situaciones, ¿no? La educación centrada en la enseñanza hace la educación centrada en el aprendizaje. El enfoque de la educación fundamentalmente centrada en el estudiante, ¿no? Que se realiza con la práctica, ¿no? El aprender y el hacer sobre todo, ¿no? Rol facilitador del docente, que es el instructor, el motivador, el capacitador, ¿no? El que está ahí monitoreando y supervisando estas actividades. Todo esto comprende todo lo que es básicamente el desarrollo del contexto actual del mercado y sus competencias sobre todo. Hasta aquí hemos acabado esta primera parte. Vamos ahora a trabajar con lo que son las competencias. Vamos a hablar ahora rápidamente de las competencias, ¿no? Acá está justamente lo que es las competencias en este mercado laboral. Acá quiero recalcar algo muy importante y quiero que tomen nota de este punto del que voy a hablar ahorita, porque justo estaba observando, ahorita justamente me he puesto a observar las tareas que han dejado el día en su plataforma y justamente les están dejando, ¿no? Por eso que estoy hablando y estoy haciendo hincapié de este tema, ¿no? Aquí en la tarea les están preguntando, dice, indique la importancia del desarrollo del nuevo paradigma educativo y su importancia en el trabajo. Está hablando de los paradigmas, ¿no? Justamente acabamos de hablar de estos paradigmas, ¿no? Indique la importancia, ¿no? De los paradigmas, ¿no? Educativos, ¿no? Y su importancia en el trabajo, ¿no? ¿No? Yo acabo de hablar justamente de todos estos paradigmas, ¿no? De estos paradigmas que propician un ambiente adecuado para comenzar a trabajar en un espacio físico, organizan justamente todo este espacio para desarrollar nuevas formas de aprendizaje, nuevos instrumentos,
¿no? Donde nosotros nos integramos, ¿no? En grupos, hacemos gestión del conocimiento, desarrollamos normas totalmente, estructuramos justamente todo lo que nosotros podemos aprender dentro de nuestra área laboral, ¿no? Todos los nuevos paradigmas que se han dado para gestionar todos estos conocimientos, ¿no? El hacer y el aprender, sobre todo, ¿no? He hablado acá justamente en todo este bloque que he estado explicando, he estado hablando de esos paradigmas. Entonces, es importante que tomen nota de esa estructura, ¿no? Y cómo ustedes justamente lo desarrollan en su trabajo, ¿no? Como corresponden estos nuevos paradigmas en laboral. Es importante por qué, ¿no? Como lo dije muchas veces en clase, ustedes son su propia marca personal, ustedes son su marketing, ustedes justamente el comportamiento que ustedes tengan, gestionando en este caso el conocimiento, aprendiendo nuevas formas de aprendizaje, pues va a ser que ustedes se ubiquen en nuevos lugares de trabajo, que ustedes vayan creciendo sobre todo, ¿no? Entonces, es importante aquí las preguntas que se han hecho en esta pregunta del foro, ¿no? Está hablando de todo lo que he mencionado en la primera parte de la formación del puesto laboral. Está hablando del mercado laboral y los nuevos paradigmas de aprendizaje, justamente las competencias en el desarrollo del nuevo paradigma. Cómo estas competencias, ¿no? Logran que uno se posicione en estos nuevos puestos, ¿no? De trabajo, ¿no? El paradigma de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya lo he enfocado, ¿no? Aquí ustedes tienen que hablar de eso, ¿no? Que está produciendo un cambio en el cual los esfuerzos educativos se centran cada vez con mayor intensidad en el individuo que aprende. La sociedad del conocimiento, este es el paradigma justamente. Entonces, de eso, esa es la respuesta de esta pregunta, de esta primera pregunta. ¿Cuáles son, dónde está, perdón? Indique la importancia del desarrollo del nuevo paradigma educativo, ¿no? Esto de acá se responde justamente con la clase que acabo de dar, ¿no? Que cuando hablamos del paradigma enseñanza-aprendizaje, ¿no? De la sociedad del conocimiento, que es también la sociedad del aprendizaje, ¿no? Estas están íntimamente relacionadas con la concepción de la educación dentro de un contexto más amplio, ¿no? Hablamos de la educación continua, cómo esta influye mucho en nuestros puestos laborales, ¿no? Donde el individuo necesita ser capaz de manejar su propio conocimiento. Ustedes tienen que autoformarse, autoaprendizaje, cuando hablamos de autoaprendizaje, ¿no? Aprendemos, tenemos la tecnología a la mano y ahí podemos ir gestionando mucho más el conocimiento. Aquí hablamos de la necesidad de reconocer y valorar el conocimiento, ¿no? Que tiene también su impacto en las cualificaciones y en la construcción de programas educativos que conduzcan a las titulaciones, ¿no? Hablamos justamente de este cambio y la variedad de contextos que requieren una exploración constante de las demandas sociales para diseñar los perfiles ocupacionales. Mientras yo adquiero más conocimientos, ojo, mientras ustedes adquieren más conocimientos, se meten en muchas más áreas, gestionan todo esto, pues van a tener nuevos puestos laborales, van a subir de puestos sobre todo, ¿no? Entonces, esto subraya la necesidad de consulta y revisión permanente de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Los perfiles ocupacionales, las competencias que emergen como elementos integradores. Entonces, todo esto es esta pregunta, chicos, ¿ya? Entonces, todo esto está también en su material de estudio. Entonces, aquí lo acabo de explicar. Ahora vamos a ver cuáles son las áreas constitutivas de la competencia laboral y cuál es la que ustedes desempeñan, ¿no? Vamos a hablar de estas áreas. Acá justamente he preparado una segunda PPT donde hablo de todo este tema para que la tengan clara, sobre todo para responder esta segunda pregunta que les han pedido en su foro, ¿no? ¿Cuáles son las áreas constituidas? Obviamente que cuando hablamos de áreas, podemos hablar también de puestos laborales, ¿no? ¿En qué áreas nos encontramos? Podemos hablar también de áreas, ¿no? En el área de marketing, en el área de contabilidad. Pero en este caso estamos hablando de áreas de competencia laboral, ¿no? Cuando hablamos de áreas de competencia laboral, ya nos profundizamos y entramos un poco a lo que es, ¿no? La competencia en este ámbito principalmente, ¿no? ¿Qué son las competencias y para qué sirven, ¿no? El diccionario no aclara por sí solo el significado específico, dice, ¿no? Porque el sustantivo de competencia puede ser usado en dos sentidos diferentes, uno derivado del verbo competir y otro de
¿no? Competir y otro del verbo competir, ¿no? En la economía, dice, en nuestros días se caracteriza por la ineludible necesidad de competir, ¿no? Competencias, competir. Las empresas están tras los más altos niveles de competitividad. Muy fácilmente se toma la palabra de competencia como significado de capacidad para competir, sinónimo de competitividad, ¿no? Pero no es ese el sentido con que empleamos la palabra cuando decimos que una persona tiene competencias laborales o es competente, ¿no? El significado de competir es corresponder o incumbir, dando lugar al sustantivo de competencia y el adjetivo competente. El significado acto, adecuado, idóneo, con autoridad, ¿no? Competir significa pugnar, rivalizar, disputar, contender dos o más sujetos aspirando uno u otro, algo, ¿no? Una cosa, un lugar, ¿no? Básicamente en esto se basa, ¿no? Pero las competencias, como dice acá, ¿qué, por qué y para qué? Saber, saber hacer en contexto, ¿no? Acciones que una persona realiza sobre todo, ¿no? Sobre todo en eso, ¿no? La competencia depende tanto de los atributos o el poder de acción que la persona posee, como lo que hay que hacer, ¿no? En una realidad laboral concreta. Integra los atributos de la persona con el contexto en que ellos se ponen de manifiesto. Es competente solo en medida en que es capaz de realizar con idoneidad determinadas tareas o funciones en un contexto laboral concreto, sobre todo, ¿no? Dice, estructura de conocimiento, sobre todo, ¿no? La persona debe construir conocimientos significativos, útiles para su desempeño en cualquier disciplina, ¿no? Conjunto de propiedades en continuo cambio. Vamos a ver qué sucede por acá, que hay una bullita que no me deja, me está desconcentrando acá. Vamos a apagarlo ya. Dice, conjunto de propiedades en continuo cambio, que implica la capacidad de enfrentar dificultades en contextos de alta incertidumbre y complejidad. El logro de las competencias se da en continuo conocimiento. Se articulan saberes y experiencias previas del trabajo diario en un mundo real, sobre todo, ¿no? Acá lo dice, ¿no? En un mundo real. ¿Cómo se estructuran las competencias? ¿No? Los atributos o características de las personas que suman una amplia gama de conocimientos, destrezas y habilidades. Como lo dije antes, ¿no? Ser, hacer y el aprender, sobre todo. Esto se basa mucho en la práctica, ¿no? El desempeño y los atributos son la columna vertebral de las competencias. Sin ellos, ¿no? No sabremos por dónde conducirnos, sobre todo. Las competencias se fundamentan en los cambios del mundo actual y el nuevo perfil de los trabajadores para desempeñarse exitosamente, ¿no? Vamos a ver qué pasó acá. No, a ver. Ya, ahora sí. Continuamos. Ya. En este nuevo contexto, la única constante de la sociedad actual es un cambio cada vez más rápido para las instituciones como los individuos. Esto significa que deben adaptarse permanentemente al cambio. Cada sistema de formación profesional tiene que adaptarse a, miren, justamente esta es otra pregunta que se ha hecho en el foro también, ¿no? ¿Cuáles son las áreas constituidas en la competencia laboral y cuál es la que usted desempeña idóneamente en su trabajo, ¿no? Acá justamente habla de eso, ¿no? De las competencias, ¿no? Los cambios en los mercados, las características de los mercados actuales, entre otras, son mercados internacionales, fuerte competencia interna y externa, predominio del sector de los servicios, orientación de los servicios, los cambios tecnológicos, ¿no? Breves ciclos de desarrollo, breves ciclos de vida del producto, proceso de producción automatizado, sistemas complejos de producción, los cambios en la organización del trabajo, el trabajo en equipo, integración de tareas, autorresponsabilidad del trabajador, dirección participativa, los cambios en los sistemas de valores, individualización de la sociedad, espíritu de autorrealización, conciencia de calidad,
conciencia ecológica. Esto hace que el perfil del trabajador del futuro tenga otras exigencias y sea capaz de planificar de forma autónoma su trabajo, controlar por sí mismo la calidad de su trabajo, participar en los procesos de gestión, trabajo en equipo, perfeccionarse constantemente por propia iniciativa, ¿no? Cada cambio en el mundo del trabajo repercute sobre el perfil de cualificación del trabajador. Hoy en día el perfil de cualificación consta de una competencia técnica, ahí están justamente, ¿no? Una competencia personal social y una competencia de autoaprendizaje, ¿no? El nuevo perfil de cualificaciones se puede visualizar en el siguiente gráfico, ¿no? Acá lo vamos a visualizar, ¿no? Tiempo de aprendizaje. Vamos a apagar acá, estamos haciendo mucha bulla. Ya. Tiempo de aprendizaje, entorno, cooperación y comunicación, conocimiento, habilidad, responsabilidad, trabajo mental, trabajo corporal, ¿no? Este antiguo perfil de cualificaciones y este nuevo perfil de cualificaciones es justamente el que se está trabajando, ¿no? Ejemplo de las competencias técnicas, metodológicas, sociales y personales, ¿no? Ejemplo de estas competencias técnicas, metodológicas, sociales y personales. Competencia técnica, ¿no? Justamente es lo que tienen que responder en su foro, ¿no? Competencia metodológica, competencia social y la competencia personal, ¿no? Competencia técnica, conocimientos y habilidades, ¿no? Competencia metódica, capacidad de autorreflexión, competencia social, responsabilidad social y competencia personal, personalidad, carisma, ¿no? Entonces, aquí esto lo tienen que enfocar en su foro, ¿no? Cuando justamente hablamos de las competencias laborales, ¿no? Y cómo ustedes lo enfocan en su trabajo, ¿no? Acá ya es una opinión propia, ¿no? ¿No? ¿Qué desempeño ustedes realizan sobre todo ahí? ¿No? Esta es una respuesta de su foro, de la pregunta número 2 de su foro, justamente cuando les preguntan, ¿no? Acá está, ¿no? Acá, ¿no? ¿Cuáles son las áreas constituidas con la competencia laboral y cuál es la que ustedes desempeñan diariamente en su empresa, ¿no? Eso es lo que tienen que responder. Y acá obviamente ustedes tienen que responder qué área, ¿no? Desempeña idóneamente en su empresa. ¿A qué se refiere a la competencia de acción profesional y cómo usted la entiende, ¿no? Cuando hablan básicamente de a qué se refiere la competencia de acción profesional, se dice que estas nuevas formas de organización requieren capacidades de gestión, ¿no? Cuando hablamos justamente, ¿no? Del mundo de las competencias técnicas, competencias metodológicas y las competencias sociales, ¿no? Estas competencias de acción profesional, justamente ahí están, ¿no? Las competencias de acción profesional, como que estas competencias de acción profesional nos van a ayudar sobre todo, ¿no? En nosotros gestionar nuevos conocimientos y así formarnos sobre todo, ¿no? Una formación orientada a competencias se basa en los conceptos actuales de la psicología pedagógica, es decir, en el constructivismo pedagógico. En este contexto se define aprender como un proceso individual y autodirigido de construcción de nuevas competencias y enseñar como un proceso de ayuda y asesoramiento de procesos individuales, ¿no? Métodos de aprendizaje que influyen, ¿no? Al formador, ¿no? Influencia directa del formador, influencia indirecta del formador, dicen, ¿no? Aprendizaje dirigido, aprendizaje autodirigido, ¿no? La ponencia, la conferencia, el trabajo en equipo, método interrogativo, discusión, debate, ¿no? Juego de roles, conversación didáctica, método demostrativo, estructura activa, ¿no? Aprendizaje interactivo por computadora, método de 4 pasos, ¿no? Que también lo vamos a ver. Simulación técnica, ¿no? Estudios de casos, experimento por el formador, ¿no? Estudio de casos, ejercicios prácticos, instrucción programada, ¿no? Método de proyectos, clase magistral, empresas ficticias, ¿no? Eso es justamente a lo que se tiene que llegar, ¿no? Para una formación por competencias es preciso utilizar diferentes métodos. Métodos de aprendizaje por áreas de competencia. Competencia técnica, competencia metódica, competencia personal social y competencia de acción profesional, ¿no? Estos son los métodos que se trabajan en cada una de las áreas de estas competencias, ¿no? Para poder transmitir la competencia de acción profesional, es decir, la conjunción de esas 3 áreas de competencias, es recomendable utilizar los denominados macrométodos.
Por macrométodo se entiende a la aplicación conjunta de toda una serie de métodos para realizar una tarea o actividad de aprendizaje. Uno de los macrométodos se aplica para el desarrollo de las 3 áreas de competencias. Es el método de proyectos sobre todo, ¿no? Así es, valorar, informar, controlar, planificar, realizar, decidir sobre todo, ¿no? Este es el método ideal, ¿no? La evaluación por competencias, ¿no? Se lleva a cabo tanto en el campo de la formación profesional como en la gestión de los recursos humanos de las empresas. Cada vez son más las empresas que amplían el enfoque por competencias para sus procesos de selección, capacitación, evaluación y promoción del personal en cada ámbito. El primer paso, siempre la definición del perfil de competencias es requerido, ¿no? Planificar y estructurar el trabajo con antelación, planificar y estructurar el trabajo orientado al logro por objetivos, planificar y estructurar el trabajo bajo responsabilidad propia sobre todo. El enfoque por competencias requiere una ampliación de los instrumentos tradicionales de evaluación. Es necesario definir situaciones de aprendizaje en las que la observación de los comportamientos permite apreciar las competencias adquiridas, ¿no? Básicamente es todo lo que se tiene que desarrollar en el foro que les han dejado en esta actividad, ¿no? Y en toda esta estructura que acabo de explicar, justamente está cómo ustedes tienen que realizar la competencia de acción profesional y cómo usted la entiende, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la capacitación? Bueno, ya ustedes aquí lo van a responder personalmente, ¿no? Cada uno tiene que tener su perspectiva de acuerdo a lo que ustedes se les ha enseñado, ¿no? Y a lo que ustedes han podido leer. También les recomiendo que lean, que vean también los videos. Ojo, que también allí ustedes pueden, acá hay un video, he visto los 2 videos, acá hay un video en la unidad 1, ¿ok? He visto estos videos, justamente habla justamente de las competencias y cómo son trabajadas en las personas, ¿no? La importancia de la capacitación, aquí está justamente la respuesta de este foro, ¿no? De la pregunta del foro, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la capacitación continua en su empresa, ¿no? Entonces, acá está la importancia de la capacitación, ¿no? ¿Qué es el capital humano, no? Ustedes son el capital humano, ustedes son la inversión en la empresa. Entonces, prácticamente aquí está toda la respuesta de su primer ejercicio, ¿ok? De aquí voy a hacer otro video en unos 15 minutos más o menos, 15, porque voy a dejar grabando entonces voy a hacer otro video, me esperan unos 15 minutos, ¿ya? Porque ahorita ya se va a acabar el tiempo, entonces me vuelvo a conectar en 15 minutos mientras se exporta esta presentación y la voy a subir al PPT para explicar ahora la unidad 2, ¿ya? Porque voy a dejar explicando también parte de la unidad 2, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar, no, de la unidad 1, ¿no? Todavía falta ver los otros temas de la unidad 1, ¿no? Porque hay más preguntas que les han dejado en sus foros. Muy bien.